El otoño de 1965 fue lluvioso en Monfragüe, especialmente a mediados de octubre. Faltaban pocos meses para finalizar los trabajos en las presas sobre el Tietar y el Tajo, y una concatenación de circunstancias provocó el más grave y trágico accidente laboral de la España contemporánea, cuyas causas nunca vieron la luz pública. Sucedió la mañana del 22 de octubre de 1965. El exceso de presión llevó hasta el límite a unas contenciones provisionales y una tromba de agua se precipitó sobre los trabajadores, anegando el túnel donde trabajaba una cuadrilla entera. El agua desatada buscaba el poblado construido a la vera del lecho seco del cauce. Todavía hoy se desconoce el número exacto de fallecidos y desaparecidos. Los cuerpos arrastrados por el río fueron apareciendo meses después del suceso. Hasta hace poco tiempo, una placa recogía el nombre de las 70 víctimas identificadas del accidente y de la construcción de las presas. Una tragedia condenada a un olvido extraño, injusto e interesado, sobre la que cayó un silencio despiadado que envolvió a toda Extremadura. El lince con botas presta oídos a familiares de quienes allí vivieron y trabajaron antes y después de aquel suceso, y coincide con personas que se propusieron recuperar para la memoria uno de los más negros momentos de nuestra historia, paradójicamente también de los más ocultos, quizás porque las muchas víctimas fueron anónimos obreros y campesinos. Una historia que se encamina a su 50 aniversario, que dejó a sus espaldas una obra rentable y un drama colosal, un drama del que nunca más se supo. La tragedia del Salto de Torrejón en el lince con botas. Bien, ahí detrás está la presa de Torrejón Tajo. La construcción de esta presa se debió a una demanda de energía que se preveía que iba a haber en los años 60-70, con el crecimiento económico que estaba viviendo España en los años 50 y 40, ¿no? Entonces, en el año 45, Hidroeléctrica Española e Hidroeléctrica del Tajo presentó un proyecto de explotación de la cuenca del Tajo, tanto del Tajo como del Tietar, que vendría por allí. Se presentó un proyecto, no sabían muy bien dónde poner las presas, pero al cabo de 9 años el Consejo de Ministros dio el visto bueno. Entonces, en 1956 se empezó a planificar de qué manera se iba a explotar el río Tajo y el río Tietar. Se barajaron varias posibilidades. Una de ellas era hacer una presa en el Salto del Corzo, que está Tajo arriba, en la zona este del parque, que es zona de reserva integral, y otra presa en el Salto del Gitano, que no sé si conoces Monfragüe. El Salto Gitano es el mirador más visitado de todo el parque, y imagínate una presa allí. Pero bueno, había otra posibilidad, que era una presa aquí, donde la vemos ahora, y otra en el Tietar, que luego la veremos. Entonces, por fin se decidió que aquí, y la verdad es que para el futuro del parque, mucho mejor, porque imagínate una presa en el Salto Gitano o en el Salto del Corzo, ¿no? Bien, se empezaron las obras en 1959. ¿Por qué se decidió aquí? Porque aquí está, detrás de este farallón, son 50 metros, está el Tietar. No se unen aquí porque aquí hay un tipo de roca que es muy dura, que se llama la diabasa. Entonces el Tietar no pudo penetrar por aquí y tuvo que dar una vuelta hasta juntarse con el río Tietar allí más abajo en el Puente del Cardenal. Entonces, claro, están a menos de 50 metros, están los dos ríos, el Tajo y el Tietar. Entonces se podía aprovechar una única central para generar electricidad con dos presas. Incluso hicieron un canal que unía la presa del Tietar con la presa del Tajo con la presa del Tietar, para hacer trasvases de agua del Tietar al Tajo y del Tajo al Tietar. Entonces, cuando había bajadas o subidas del nivel, porque aquí con la sequía, con los veranos tan duros que hay, a veces el cauce baja o sube. Entonces tenían la posibilidad de pasar agua de una presa a otra. Entonces, para generar energía era lo ideal. El terreno es bastante impermeable,
Luego hay una estación de ferrocarril cerca, que es la Bazagona, con la cual podían traer material bastante fácilmente, y había graveras. Entonces, claro, se coincidían una serie de características que hacían idóneo el lugar. Entonces, de hecho, es el único sitio en España que hay dos presas de dos ríos diferentes tan juntas. Entonces, en el año 59 empezaron la construcción de las presas. Claro, aquí tenían que venir obreros. En la construcción de las dos presas trabajaron alrededor de 5.000 obreros. Claro, los medios de transporte brillaban por su ausencia. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí abajo, bueno, ahí se ven un poco restos. Esto es el puente viejo del río Tajo. Ahí, a 500 metros por debajo de la presa, en la margen izquierda, se creó un poblado, que era el poblado de los obreros. Y en la parte alta de la presa está el poblado alto, que ahí vivían los oficinistas y los técnicos. Entonces, imaginaros, 5.000 obreros, son casi 5.000 familias viviendo aquí. No vivían todas, porque había gente que vivía en Malpartida de Plasencia y gente que vivía en Torrejón el Rubio y que iba y venía. Pero había muchos obreros, muchas familias que vivían aquí, y obreros que vivían en barracones. Imaginaros, los años 60, pueblos pequeños de aquí de Extremadura. Extremadura era bastante pobre por aquella época. Una construcción de estas características generó muchísimo empleo y se creó aquí una zona habitada con cine, con un hospital pequeño, con baile, que la gente del lugar hacía hincapié en el baile, servicio de autobús que unía esta zona con Plasencia, o sea, que era una zona bastante bien para vivir, casas nuevas, con baño, con agua corriente, o sea que bueno, quien trabajó aquí era un privilegiado, eran sueldos de unos 3.000, 4.000 pesetas al mes, que para aquella época en Extremadura estaba muy bien, y la verdad es que bueno, que esto dio bastante vida a la zona. En el año 59 se estaban haciendo lo que eran las infraestructuras externas, es decir, las carreteras de acceso al Salto de Torrejón para que pudieran acceder pues los vehículos que transportaban el material para hacer los muros, ¿no? La presa en este caso. Había una carretera que era la carretera que iba del propio Salto de Torrejón a la Bazagona, en una estación de ferrocarril, donde bueno, pues los mercancías allí descargaban este material. Esa carretera, concretamente, era la que estaba en ese momento pues llena de obreros. Los obreros que se utilizaron para esa carretera luego pasaron también a hacer el salto de la presa, ¿no? Entonces mi padre, bueno, pues había aproximadamente eran unos 12 kilómetros los que había desde esta estación de ferrocarril al Salto de Torrejón. Mi padre los hacía todos los días. Al principio el medio de transporte que utilizaba era un burro, era un asno. Y entonces él iba con sus papeles, con su carpeta y tal, y él iba pues nombrando, según estaban trabajando en el Tajo, iba nombrando y tenían, igual que en la escuela, presente y tal, y él marcaba, porque si no, no cobraban. Él tenía su misión, ese era su trabajo, ¿no? Y tenía que ir desde el Salto de Torrejón a la Bazagona. Luego ya el siguiente medio de transporte que adquirió fue una bicicleta. Y con una bicicleta era lo que hacía el camino, ¿no? Y luego ya en la propia obra del Salto de Torrejón, bueno, pues sencillamente lo que hacía era pasar por las oficinas, iban pasando cada X tiempo, y entonces iban dando el nombre y ya está, sencillamente. Ese era el listado que él hacía, por eso se quedó con Antonio el Listero. Mi padre le llamaban Antonio el Listero. A final del año 60 llegamos al poblado El Salto de Torrejón. Era pues el día 30 de noviembre y había pues eso, todo un poblado hecho de casitas chiquititas. Nos adjudicaron una casa y nos dio tiempo pues de montar las camas y poco más. Y a la mañana siguiente pues salí a la calle y me quedé perpleja de una imagen que vi. Y ese fue pues, la primera mañana en el Salto. En concreto había una hoguera, todo alrededor, llena de pucheros. Y claro, yo pensé, pues ¿cuánta gente vamos a comer hoy aquí? Y estaba así ensimismada mirando aquellos pucheros, y se acercó un hombre que yo no llegué a verlo y cogió pues una madera encendida, una estaca, la levantó. Y justamente me quedó sorprendida el calor que me llegó a la cara y el humo en los ojos.
Entonces se produjo una interpretación de mirada entre los dos. Él me miraba muy tiernamente y yo pues con un poco de recelo, porque claro, había entrado en su zona y había estado por allí dando la vuelta y mirando el contenido de los pucheros. Y él lo que hacía con aquella vara encendida es arrimar las brasas a los pucheros y agregarle agua al que lo necesitaba, para que cuando llegara el mediodía sus compañeros encontraran la comida hecha. No te voy a decir con un paraíso, pero la verdad, todo el mundo tenía una casa con luz, cosa que no existía a lo mejor en ese medio rural, puesto que muchos de ellos me consta que todavía utilizaban los candiles y los carburos y las estufas de leña, ¿no? Y las cocinas de leña para cocinar. Allí había ya luz eléctrica, lógicamente, y había agua corriente. En estos sitios, pues, en los pueblos, pues siempre había que acercarse al pozo. Estoy hablando de los años 60, 59-60. Y entonces, pues allí había agua corriente, en fin, que se vivía muy bien, la verdad. Se vivía muy bien, la gente estaba muy contenta, el sueldo era un sueldo digno y aceptable. Allí la gente llegó con muchísima ilusión, porque tenemos que recordar que en aquel entonces en Extremadura pues había muy poquitos recursos, mucha gente tenía que emigrar, otra gente pues acababa de dejar las labores del campo y allí había una oportunidad, los sueldos estaban muy bien. Y cuando la gente llegaba y veía aquella casita tan bonita de 3 habitaciones, una entrada, que era cocina, comedor, todo junto, el cuarto de baño, pues la gente alucinaba en aquel tiempo. Y además, sin ningún tipo de diferencia social. Todas las casas eran idénticas. Entonces, nosotros los niños partíamos, no había diferencia social para nada. El padre ganaría un poquito más, un poquito menos, depende de la categoría. Pero todos teníamos el mismo servicio, la misma casa, en la escuela, los mismos materiales, que procuraban que fueran gratis para que no hubiera ningún tipo de diferencia. Y luego esa labor de los maestros de querer igualar, de que si alguien sobresaliera por su valía propia, no porque fuera pues el hijo de un plantilla o el hijo del encargado, allí se olvidaban las categorías y ellos ahí potenciaban el valor humano de cada uno. Tuvimos maestros buenísimos, no porque nos dieran clase a nosotros, sino porque es que de verdad que lo eran, ¿no? Y bueno, hubo uno, puedo nombrarlos a todos, ¿no? Don Abel, Mari Carmen, Charo, pero hubo uno en especial que nos ha marcado profundamente, que fue don Miguel, al que también mando un gran saludo, porque fue un gran maestro y porque la verdad se hizo amigo, no fue un maestro, fue un amigo más, ¿no? Y entonces pues la verdad que le aceptamos como tal y así ha perdurado hasta ahora, ¿no? Porque hace poco tuvimos una convivencia y por supuesto él fue el primero que quiso asistir y bueno, pues estuvo ahí con nosotros, muy emocionante y bueno, pues lo pasamos todos muy bien, ¿no? Allí pues claro, la gente que venía directamente del campo agrícola pues impresionaba. Te diría más, había hombres que venían a hacer la prueba, el reconocimiento y al mismo día marchaban para su casa. Había que tener valor para trabajar en estas obras. Los medios de la época tampoco eran muy grandes y mi padre pues quizás debido a sus trabajos anteriores, que había hecho bastantes cosas en obras públicas, pues se lo veía más posible. Entonces en mi casa pues yo recuerdo que había planos, venían los ingenieros, le hacían una pequeña confidencia a mi padre y yo no me perdía detalle de aquello. Yo admiraba la gran obra que estaban haciendo. Ahora las fotografías actuales que veo yo, el embalse a medio construir, pues lo hicieron en pilares, es lo que más me emociona, verlo entero tal cual están, pero es que verlo según iban subiendo, porque yo admiraba el trabajo de aquellos hombres. Una vez exactamente estabilizado el sistema de vida con relación a las viviendas, con relación al transporte, con relación prácticamente a todo, estamos hablando con que ya son, esto no se hace en 2 días, ni mucho menos, es cuestión de años, pero cuando llega el accidente, estamos hablando del año 65, todo esto está perfectamente consolidado. Así que aquí prácticamente ya todo el sistema de vida lo tienen prácticamente consolidado, hasta que se produce el accidente. Llovió mucho los días anteriores al viernes 22 de octubre. Se forzó hasta el límite la capacidad del embalse para probar los aliviaderos.
Surgieron problemas con el material. Se ensayaba con todo para la inauguración sin haber llegado a fin de obra. El cúmulo de circunstancias no presagiaba nada bueno. El tema más doloroso de las construcciones de estas presas fue que un año antes de la terminación de las obras hubo un accidente. Como os decía antes, desde la presa del Tajo al Tietar había un canal que podía pasar, hacer trasvases Tajo-Tietar, Tietar-Tajo. En ese canal había unas compuertas que se hacían con ataguías. Ataguías son unas vigas enormes, fortísimas, que poniendo una viga, otra viga, se hacen las compuertas. El 22 de octubre de 1965 ocurrió el accidente. Meses antes se estaba llenando la presa porque se querían probar los aliviaderos, son la parte de arriba, y estaba muy alta. El nivel de agua era muy alto, de hecho estaba a 1 metro y poco del nivel de avenida, o sea, estaba hasta arriba de agua. El mes antes había llovido mucho, o sea, se juntaron circunstancias ahí que fue nefasto, ¿no? Se rompió, cedió una de las ataguías, se rompió e inundó el canal de trasvase, unos canales adyacentes y la zona de todo este cauce. Todo lo que vemos aquí, al romperse la ataguía, se inundó. Dentro del túnel había 2 cuadrillas trabajando. En los canales adyacentes también había obreros y en el cauce del río no se saben los obreros que había trabajando. ¿Qué pasó? Que en cuestión de segundos, al tener tanta agua contenida en la presa, hubo una presión espectacular, no, tuvo que ser horroroso. Inundó el túnel rápidamente, inundó los canales y arrasó todo el cauce. Y en el cauce estaban haciendo trabajos de dragados, estaban limpiando el cauce, pues para que en un momento dado, cuando se soltase agua, que no hubiese accidentes. Entonces, fue bastante desastroso y horroroso. Por lo que comenta la gente que lo vivió, fue una situación dramática. Bueno, aquello fue, lo que vivimos nosotros concretamente en mi familia fue realmente espeluznante, ¿no? Porque mis padres en ese momento no estaban allí. Mis padres estaban enterrando a mi abuela. Se había muerto, había fallecido la madre de mi padre y estaban en pleno entierro cuando recibieron la noticia de que la presa, así textualmente, decían que la presa del Salto de Torrejón se había ido y que había arrastrado todo el poblado. Entonces, pues claro, lógicamente el impacto, el shock en ese momento fue tremendo, ¿no? Es decir, estar enterrando a la abuela y pensar en mi madre que se había llevado a sus hijos y en mis abuelos maternos que nos estaban cuidando en ese momento, pues fue, la verdad, muy, muy impactante para ellos, ¿no? Luego ya ellos, a medida que fueron acercándose, porque claro, rápidamente cogieron un medio de transporte y a medida que se iban acercando al Salto de Torrejón iban recibiendo noticias que no eran tan alarmantes, ¿no? El poblado todavía subsistía, no se lo había llevado ninguna riada y bueno, lo que había pasado realmente era que una de las compuertas, uno de los aliviaderos que formaban parte del túnel de allí, de la presa del Tajo, pues se había ido, no había resistido la presión, la sobrecarga de presión del agua y por lo tanto pues se fue, arrastrando pues a todos los trabajadores. Había aproximadamente unos 50 en ese mismo momento, dentro de lo que era el túnel. A esos 50 los arrastró el agua. Yo más bien creo que murieron más que ahogados, murieron por traumatismo, porque el impacto, la fuerza con la que salió el agua fue tremenda, ¿no? Y luego ya el rebosamiento que produjo ese canal, el agua salió del canal y fue al lecho seco del río, y allí es donde estaban la mayoría de los trabajadores, 500 trabajadores aproximadamente, y fue a los que arrastró el agua, ¿no? Y bueno, arrastró trabajadores, arrastró maquinaria, arrastró grúas, en fin, un montón de... aquello fue dantesco, lógicamente. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, pues en ese mismo momento, cuando ocurrió eso, yo era muy pequeño, estábamos desayunando, eran aproximadamente las 8 de la mañana, y oímos unas sirenas y unas voces, un murmullo, la gente estaba un poco, no sé, no sabe, la verdad que nos extrañaba muchísimo, ¿no? Entonces, al salir a la calle, pues vimos que la Guardia Civil, porque también teníamos un destacamento de la Guardia Civil en el poblado, pues nos estaba incitando a que subiéramos al monte.
una montaña, para subir al monte para precisamente evitar que el agua nos pudiera arrastrar. Pero no el agua que había salido por el accidente ese, por el desprendimiento de la compuerta, no, sino porque es que tuvieron que soltar los aliviaderos. Tuvieron que soltar los aliviaderos para ver el alcance del accidente, ¿no?, de lo que exactamente había ocurrido. Entonces, claro, no quiero meter la pata, pero no sé si eran 6.000 metros cúbicos por segundo los que estaban evacuando en ese mismo momento. Entonces, bueno, pues corría el riesgo de que se llevara el poblado. Entonces, lógicamente, había que evacuar a la población y la población lo que hizo fue subir al monte. Estaba terminado de construir, entonces había una zona donde había unas compuertas provisionales y estaban haciendo pues una limpieza de esa zona. Esas compuertas, desgraciadamente, estaban puestas al revés y el cometido de tener el cauce del río totalmente seco para hacer esa labor. Cuando hablamos del accidente, yo creo que la empresa no tuvo ningún tipo de problema. No es que dieran mal las órdenes, ni mucho menos, pero probablemente hubo alguien que pensó que si le daban 15 días para hacer una maniobra, pues a lo mejor en una semana la terminaba y podía seguir. Y se escuchaba entre los mayores pues que hubo algo de no seguir las órdenes de la compañía. Se quiso hacer el trabajo en menos tiempo. Quizás por ambición humana, no lo sé. Yo son los comentarios que escuché a la gente mayor. Y claro, esto dolió muchísimo porque no solamente pues la gente que falleció, sino nosotros que estábamos al cauce del río viviendo, se podía haber marchado todos los trabajadores, los hijos, las madres, todo río abajo. Y fue una cosa muy dolorosa para nosotros. El recuerdo que tengo de aquello pues es, bueno, yo veía que el río iba creciendo desde arriba, un amasijo de tablas, tablones, en fin, el río muy turbio. Normalmente el río, el color que tenía era un color verdoso, un color como pueda ser, por ejemplo, verdoso azulado y tal. Aquel día era totalmente chocolate, y muchísimas tablas, tablones, y yo no sé si llegué a ver también alguna maquinaria rodando, etcétera, etcétera. O sea que fue, la verdad, verdaderamente espeluznante. En un primer momento, los propios obreros que estaban aquí trabajando rescataron a la gente que podían, porque la gente, claro, estaban desencofrando ya las cúpulas de los túneles ya estaban hechas, estaban desencofrando y había muchos obreros que se quedaron agarrados en los hierros del encofrado. Y sus propios compañeros fueron ayudándoles. De hecho, hubo una persona, José Martín Malmierca, que con su grúa, él estaba aquí cuando ocurrió el accidente, según nos contaba, estaba aquí en el cauce, logró sacar la grúa, no me preguntes cómo, pero logró sacar la grúa hacia arriba y con la grúa llegó hasta allí y por los túneles, por los agujeros que había que comunicaban con el túnel, con la grúa sacó a bastantes personas, dicen que a más de 50 personas. Claro, la gente se quedaba agarrada a los hierros, le tiraban la grúa, se agarraban a la cuerda y les iban sacando. Las primeras horas hubo mucha gente que se desplazó a sus poblaciones de origen y otros que quedamos en la residencia que estaba en construcción. Únicamente se habían echado la solera y nos pusieron unas colchonetas para poder pasar la noche. Y destinaron unas habitaciones y agruparon familias de cierto conocimiento para que pasáramos allí la noche. Y coincidió que una señora pues estaba a punto de dar a luz y su marido ya en la noche no había aparecido todavía. Entre las mujeres crearon una falsa expectativa para ver si la señora Mesa daba luz antes de darle la terrible noticia. Entonces ellas mismas empezaron a correr un bulo de que había unos que estaban atrapados en una galería, de que se habían comunicado con ellos, de que habían pasado unos cables, de que le habían llevado comida, y yo sencillamente no me lo creía. Yo pensaba que habría sido mucho más fácil rescatarlo. Entonces, con ese llorar de la mujer, yo me quedé dormida.
Fueron horas de muchísima incertidumbre. Todo el que al día siguiente no estaba en su puesto de trabajo se consideraba pues como desaparecido. Fallecieron unos 60 trabajadores y luego se dice en la prensa, se dijo que eran 70. Los otros 10 no fueron por ese accidente, sino que fue en el transcurso de la construcción del Salto de Torrejón, porque no todos murieron en ese accidente, ¿no? en la riada. Hubo gente que murió también pues, en accidente laboral común, ¿no? Entonces, pues bueno, en total fueron 70 trabajadores los que fallecieron. Pues personalmente lo viví mal, porque en el mismo año, en enero del 65, se produjo un accidente anterior y a mí ya me quedó muy tocada. Se trataba de que mi madre estaba embarazada a punto de dar a luz y tenían un puesto de trabajo muy complicado. Era el túnel del Tietar, entre 2 compañeros, trabajaban 12 horas cada uno, y a mi padre le tocaba noche. Y Julio Morales le dijo, quédate en casa, tú haz las mañanas, porque si Cecilia se pone de parto, que puedas estar en casa. Con la fatídica suerte de que se produjo el accidente en el turno de noche, es decir, en el que le correspondía a mi padre, y murió el otro capataz junto con 4 trabajadores más. Y a mí aquello, es que yo en cada momento pensaba, es que podía haber sido mi padre. Y yo veía luego a aquellos niños, que justamente eran los 2 primeros que estaban allí cuando yo llegué, María Victoria y Alfonso Morales, su vida como se alteró totalmente. Y yo, el segundo accidente para mí pues fue otro golpe más, pero el primero lo vi muy cercano, vivían al lado nuestro y éramos muy amiguitas, y veíamos la viuda, cómo tuvo que salir adelante con los hijos. Yo aquel drama me lo veía que podía haber sido en mi propia casa, y claro, el segundo accidente fue para mí una continuación del primero, porque es que hablamos muchas veces del accidente, pero allí murió muchas más personas. Era la primera vez que se llenaba a tope, entonces era como una prueba de que aquello iba a resistir, estaba todo finamente calculado, pero la gente que allí trabajaba no se las tenía todas, veía que el embalse estaba a tope por primera vez en su vida, y los trabajos que estaban haciendo la tarde anterior en mi casa, en concreto, pues hubo ciertos rumores de que no se las tenían todas. Yo eso lo escuché. Y justamente, seguramente esa inquietud que vi en los mayores, que yo era muy observadora, me caló dentro, y esa noche llegué yo a soñar la tragedia. Entonces, por la mañana, cuando me levanté, que iba a clase de preparación de bachiller, tenía la necesidad rápida de encontrar una niña para poder empezar a explicar lo que yo había soñado. Yo había visto cuerpos bajando por el río y un agua muy turbia, y mucha agua, y mucho desconcierto en los mayores. Entonces llegué a clase y lo estaba comentando con una niña y me dijo, don Miguel, a ver, Martos, ¿de qué estás hablando? Lo explicas en voz alta y así nos enteramos todos. Y en ese momento sonó la sirena, que para nosotros la sirena era una alarma, y rápidamente el maestro se ocupó de que todos los niños subiéramos hacia la montaña, y la gente tenía temor y ya sabía que a la mínima que hubiera algo hacia la montaña. Lo teníamos todos internamente hecho. Y el maestro se ocupó pues de ayudar a mujeres porque es que el desconcierto fue tal que gente que le pilló dormida salió a la calle y no sabían qué tenían que hacer. Y él estuvo ayudando junto con más personas a evacuar las casas, subir la montaña arriba. Los bebés salían de las cunas tal cual, había habido muchísima niebla, entonces las jaras estaban impregnadas de humedad y al pasar con la ropa nos quedamos todos helados. Subimos a la montaña y claro, cuando empezó a salir el agua, yo para mí quedé muy conmocionada porque era como una película, yo eso ya lo había vivido, había tenido ese sueño, esa antelación, entonces eso porque el ambiente no estaba tranquilo, por el comentario que habían hecho los mayores. Y allí pasamos unas horas
con mucha angustia, las mujeres lloraban muchísimo hasta que iban apareciendo los hombres. Mi padre, su puesto de trabajo era justamente en el cauce, y yo escuchaba los comentarios de que mi padre habría ido río abajo. Yo veía cómo se enturbiaba el agua y cómo empezaba a salir con mucha fuerza, y desde allí arriba yo estaba viendo todo lo que había soñado en la noche y no fui capaz de llorar. Y era un valle de lágrimas aquella montaña. Fueron apareciendo los hombres después, poco a poco, no todos, y claro, la incertidumbre del que llega, del que no llega. Mi tío vino con nosotros porque se temía lo peor. Y estuvimos pues todo el día allí en la sierra. No teníamos agua, no teníamos comida, no teníamos nada. Teníamos bebés, mi hermano tenía 9 meses. Y lo teníamos allí, pues mira, como lo habíamos sacado de la cuna. A lo largo de que iban pasando los días, los propios obreros que habían vivido eso fueron los encargados de sacar los cadáveres. Tenía que ser dantesco. Yo me imagino sacando a un propio compañero destrozado, ¿no? Pues tiene que ser bastante impactante. De hecho, nos comentaron en unas entrevistas que hicimos que hubo gente que pilló depresiones, que luego tardó tiempo en conciliar el sueño, que tenía pesadillas bastante duras. Y es normal. Ahora probablemente hubiéramos pasado todos por psicólogos y hubiéramos tenido una atención especial, entonces es que no era lo habitual de la época, con lo cual no hay que pedir responsabilidad a la empresa, se vivió aquello, el momento del accidente fue muy fuerte, pero cuenta que hasta los 9 meses estuvieron saliendo cuerpos y eso era un drama continuado, que cada día aparecía un cuerpo en un remanso del río. A los 3 días sacaban a un compañero de tal sitio, un coche fúnebre, es que eso era el removerlo continuamente. No fue el momento justo del accidente y luego ya te olvidas de aquello. Mi madre había muchos días que nos acostaba vestidos, simplemente nos quitaba los zapatos y decía, hoy toca así, no vaya a ser que tengamos que salir corriendo para la montaña. Había parejas que se despedían como si fuera el último momento de su vida, cuando ellos iban al trabajo. Los hombres antes iban pues hacia la obra y hacían algún pequeño comentario, se hacían alguna broma y siempre había un rumor de fondo. Y luego ya los hombres nunca más hablaban en el camino. Y los niños, aquel griterío del patio de escuela, tampoco volvió a ser el mismo. Los veías alegres, contentos, jugando, pero no aquella ebullición que teníamos antes tampoco. La gente se preguntaba si se podía haber evitado, claro, como suele ocurrir ahora mismo con cualquier desdicha que ocurre, con cualquier catástrofe que ocurre, ¿no? Se podía haber evitado, ¿y por qué no se han empleado estos métodos, tal y cual? Era la comidilla de aquel entonces, ¿no? Yo creo que se sobrepasaron los límites, hubo alguien que tomó demasiadas cartas en el asunto, demasiada responsabilidad y bueno, pues se sobrecargó en demasía lo que era la resistencia de esa compuerta y no pudo aguantar, a pesar de los pesares, porque nos consta además que hubo gente que le dijeron que por favor no siguiera embalsando agua y él dijo que a tope, que para eso se había hecho. Entonces ocurrió lo que ocurrió, ¿no? La gente se preocupaba de eso, de recuperar a su muerto. En aquella época era lo que la gente quizá necesitaba. Sí hubo indemnizaciones, pero yo creo que la gente no estaba por la labor de denunciar, ni incluso yo creo que ni se lo planteaba, me imagino. La gente quería un poco volver a su vida normal, llorar su pena como buenamente podía y seguir viviendo, ¿no? Había muchos hijos que alimentar, la gente, esa época en España la gente tenía muchísimos hijos y supongo que la gente quería sobrevivir. De hecho, con las indemnizaciones pues se firmaba y se renunciaba a cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de reclamación posterior. Yo soy de los que creo que tampoco es cuestión de recordar tiempos malos, ¿no? Pero, hombre, tampoco sería justo si no se hiciera mención hoy día, o por lo menos denunciar de que eso se produjo por una negligencia, evidentemente.
fue una negligencia, vamos, como un camión. Y por lo menos que quede constancia y que lo sepa la gente, porque es que esto yo creo que es desconocido para todo el mundo. Es decir, el que hubo un accidente en el Salto de Torrejón y que se llevó la vida de 70 personas, yo creo que eso no lo sabe prácticamente nadie. Lo sabemos nosotros que fuimos los que vivimos allí, ¿no? Entonces yo creo que ya es hora, después de 50 y, bueno, no llega a 50 años, de 46 años, 45 años, que se sepa la verdad, ¿no? Que se sepa que allí estuvieron unos trabajadores que dieron su vida por una negligencia, lógicamente. Entonces, pues yo creo que denunciarlo es, pues... Un año después del accidente, se publicó en la revista de Obras Públicas un informe técnico sobre los sistemas de excavación y revestimiento en el túnel del Salto de Torrejón. En él no se hacía la más mínima referencia al accidente ni a las víctimas, pero terminaba con la siguiente frase: en total, los costos reales resultaron 2,36% más bajos que los costos presupuestados. Y luego otra cosa que pasó, eso fue en octubre, pues mitad de febrero hubo una segunda evacuación, de la cual pues la gente tampoco fue muy consciente, porque estábamos en la escuela y pusieron unos autocares para llevarse a las mujeres y a los niños. Y los hombres, que no sabían nada, pues quedaban trabajando allí. Y claro, hubo un desconcierto tremendo. Por alguien se filtraría la noticia de que estaban intentando evacuar todo el poblado y empezaron a salir los hombres de la obra y empezaron a marchar. Y yo, para mí, eso lo viví peor que el accidente en sí, porque el accidente es algo imprevisible, sucede y no hay medios con qué. Pero lo segundo, querrían hacer alguna maniobra y probablemente para tener un poco más a salvo la población civil nos querían evacuar. Pero yo creo que los hombres tenían derecho a saber que sus familias no iban a estar esa noche cuando volvieran del trabajo. Pero para mí fue una humillación. Y lo viví quizás peor que el accidente, porque es que el accidente, la imprevisión y pasa lo que sea y la desgracia que hubo tan grande y tantísima gente afectada, pero la segunda vez, con ese engaño de llevarse las mujeres y los niños y los hombres trabajando, no estuvo bien. El poder tiene una máscara para cada ocasión. También es dado al uso de mordazas. Un férreo control sobre los medios de comunicación es la asignatura mejor aprobada por los gobiernos. No digamos ya si la información incumbe o daña los intereses de la oligarquía gobernante. Su memoria es parcial o selectiva, sus razones curiosas y heterogéneas. El caso del accidente del Salto de Torrejón es especialmente sangrante en cuanto a su tratamiento informativo desde aquella mañana de octubre. Cada viuda recibió 20.000 pesetas de la época como indemnización, lo que equivaldría al sueldo de unos 8 meses, 5.000 pesetas más por cada hijo. Desde su puesta en uso, la presa de Torrejón suministra miles de millones de kilovatios día. La catástrofe de la presa de Torrejón, al menos 70 obreros muertos o desaparecidos, se encamina a su 50 aniversario entre el silencio casi absoluto que provocan los miles de millones de kilovatios día. La noticia en un primer momento, el día 23, el día siguiente, quitaban hierro al asunto. Ponía que había habido una rotura en una presa y que había habido un muerto y varios heridos, que había gente desaparecida, pero que bueno, que estaba todo bajo control, que los desaparecidos probablemente fuesen gente que había huido de miedo. Entonces se quitaba hierro. Los días siguientes, bueno, ya iban apareciendo más cadáveres. Sí, se iban hablando de los cadáveres, pero no se hacía hincapié en la cantidad de muertos que había en el accidente, sino que resaltaban más la obra tan maravillosa que se estaba haciendo, la presa, cómo dos presas estaban muy juntas, que podían proporcionar muchísima energía, una gran obra de ingeniería, daban más
propaganda, más publicidad a la obra en sí. Y lo del accidente sí lo mencionaban, claro que lo mencionaban, y hablaban del número de muertos, siempre menos, pero no, en ninguno encontramos a nadie que se preguntase por la responsabilidad de lo que había pasado. Nadie preguntaba, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿quién es el responsable? ¿Dónde ha estado el fallo? ¿Qué se podía haber evitado? Eso no aparece en los recortes de prensa, por lo menos en los que nosotras hemos consultado. Muy curioso también nos pareció que hablasen de la raza extremeña. En varios de los periódicos se alzaban la raza extremeña y la capacidad de sufrimiento que tenía el pueblo extremeño. Entonces, es muy curioso, ¿no? Muy curioso como un accidente que hoy en día hubiera sido un escándalo, un fallo, un error de algún cálculo que hubiese ocasionado tal número de muertos, que oficialmente son 54, pero bueno, puede que hubiese más, que desviasen la noticia hacia otros temas, ¿no? Tenemos que pensar que en el año 65, pues la realidad nunca se explicaba. Estábamos en la época franquista. Tenía Hidroeléctrica Española una relación muy grande con nuevos ministerios y cualquier cosa que sucediera pues se intentaba tapar. Y estas grandes tragedias igualmente. Probablemente tuvieron más información en los pueblos de fuera, porque nosotros a la hora del telediario, cuando íbamos a poner la tele a ver qué decían, pues siempre había pues unas interferencias. Luego ya podías ver perfectamente la novela o el Estudio 1, pero a la hora del telediario querías conectar, que probablemente fue lo mejor para nosotros, no vivir los datos que se estaban dando, pero nos sentíamos muy frustrados por esta falta de libertad de decir, como mínimo, enterarnos de lo que se está enterando la gente. Entonces nosotros no supimos de lo que se enteró la gente. Nosotros vivimos allí nuestro drama, pero la información que tenían en los pueblos no la supimos. La gente de Plasencia estaba muy asustada cuando íbamos a hacer alguna gestión y por algo salía el tema, sabían más que nosotros. ¿Ves? Esto salió el día 23 de octubre. Un obrero muerto, 11 heridos y varios desaparecidos al producirse una avería en los sistemas de contención de agua de un embalse en construcción. Bueno, de todas maneras, pone luego que otro productor falleció víctima de la impresión que le produjo la visita a sus compañeros heridos. Bueno, y esto estamos hablando de la página 71. Página 71. El día siguiente, del ABC. Sigue por aquí. Luego aquí ya aparecen, el día 24 ya aparece alguna foto, no sé si podéis ver, están en blanco y negro, claro. Esta es la presa, el puente donde hemos estado antes. 30 obreros han desaparecido en la inundación del pantano de Torrejón el Rubio. Esto estamos hablando ya del 24. ¿Vale? Y se han recuperado 2 cadáveres. Pero bueno, página 81. Bastante atrás, bastante atrás. Sigue, tenemos... hasta ayer han sido extraídos los cadáveres de 17 obreros del pantano de Torrejón el Rubio, página 61. Aquí ya se estrella un avión y está aquí, faltan todavía por rescatar 22 desaparecidos. Muy curioso, muy curioso. Y aquí está todo recogido, lo que se recogió en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional en Madrid, todas las noticias que aparecieron durante aquellos días en diferentes diarios. De hecho, una vez terminada la obra, una vez que se terminó el Salto de Torrejón, se tenía previsto que el general Franco, en aquel entonces, lo inaugurara. Y precisamente por este acontecimiento, bueno, me acuerdo que hubo una parafernalia impresionante. Esto es como lo de la película de Bienvenido Mr. Marshall. Se preparó aquello de una manera terrible, ¿no? Vinieron en el pantano de Torrejón, vinieron barcos, vinieron lanchas, vinieron destacamentos de yo qué sé, de soldados por ahí, yo no sé, porque iba a venir Franco a inaugurarlo y luego nos dio plantón, es decir, allí no vino absolutamente nadie.
todo estaba programado, ocurrió eso y no vino absolutamente nadie, ¿no? Y aquello quedó un poco, pues yo creo que si me permitís la expresión, a la me cago en 10, y no se inauguró, no se llegó ni a inaugurar. O sea que... Forzados a la emigración obreros y familias, dañado su alcance por la tragedia, el poblado se convirtió en ruinas expuestas a la corriente de la historia. Un raro paréntesis melodramático rescatado por el recuerdo de aquellos niños y niñas que se enlazan ahora, medio siglo después, a través de un foro en la red. No pueden ni quieren transitar el olvido. Pedir como siempre, piden poco. Por pedir, solo piden rescatar todos los nombres. Curar, si es posible, una herida de ausencia. La lista de las víctimas estuvo puesta en una capilla. Y ahora hace poco, hace unos 6 o 7 años, no sabemos el momento en concreto, pues esta losa ha desaparecido. Cuando hemos descubierto el hecho, nos hemos puesto en contacto con el responsable de la autonomía y hemos pedido, por favor, la recuperación de los nombres. Porque para nosotros es muy importante, un homenaje a aquellos hombres, el valor que tuvieron que tener para aquellas obras con tan pocos medios y principalmente los que en ella dejaron la vida. Y ahora ver que no tenemos esa placa, pues nos ha dolido y queríamos recuperarla. Vamos y venimos y no sacamos nada, no sacamos, como se suele decir, lana para una pelota. Con lo cual, pues mucho me temo que o bien lo sufragamos nosotros, hombre, pero yo creo que los ayuntamientos se tienen que implicar en esto, ¿no? Porque yo creo que son también parte importante, porque no olvidemos que eran ciudadanos de su municipio, los que estuvieron ahí trabajando y los que dieron su vida por el Salto, ¿no? Es curioso porque el accidente de las presas lo conoce la gente del entorno, es decir, la gente que la sufrió, porque siempre conocías a alguien que o salió herido o había vivido el accidente en primera persona, pero la gente de Extremadura, mis padres son de la provincia de Badajoz, y yo cuando estuve haciendo el pequeño trabajo de investigación, pues les preguntaba y no habían oído hablar del accidente. Así como la presa de Tous sí que fue noticia, ya fue democracia, ¿no? Eso sí que ya salió en prensa, salió en televisión, todo el mundo, poco de cierta edad, ha oído hablar de la presa de Tous. Pero de la presa de Torrejón, muy poca gente. Entonces, las personas que sufrieron el accidente, en cuanto les llamamos para ver si nos podían hablar del tema, pues encantados de que aquello no se olvidase. Y yo no quiero que en ningún momento pues Extremadura entera pues se pueda olvidar porque no hayamos hecho algo nosotros para que se siga pues hablando de todo lo que pasó allí, que fue mucho bueno y una parte mala, pero que también nos repercutió en nuestras vidas. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesa.